Hola, bienvenidos al tercer capítulo del libro de Hamnet. Recuerden que es el libro del mes de abril. Estamos leyendo y comentando todas las ideas, ¿verdad?, que surgieron a raíz de la lectura de Hamlet. Les recuerdo, no dejen de leerlo, verdaderamente una maravilla de libro. Y en esta ocasión vamos a empezar a hablar sobre esta característica tan especial que tiene la mamá de Hamlet, ¿no? Y de ahí, pues obviamente nos llevó a esta sexto sentido, intuición femenina, estos roles que se han dado a lo largo de la historia con la mujer. Entonces, acompáñenos, creo que es un capítulo bien interesante y muy lindo que nos llega, ¿no? ¿No? O sea, nos toca a nosotros, ¿no? En especial, así es. Sí, yo también creo que esta característica de la mamá de Hamlet, que ya dijimos, una mujer del bosque, que además tiene una intuición increíble. Increíble. Y pues es sanadora, curandera, hierbera, sí. Habla con los animales, sí. Se le dan las abejas. Psicóloga, ¿no? Porque además sabe interpretar perfectamente. Tiene todas estas características que las mujeres de hace milenios tenían y que era una parte fundamental y que era un rasgo importante y que era muy bien visto. Y esta característica que a lo largo de la historia las fue transformando en brujas, ¿no? Por la cual fueron perseguidas en muchas ocasiones y hasta quemadas en la hoguera. Entonces, vamos a hablar un poquito, así someramente, porque es un tema que da para mucho. Podríamos pasar a lo mejor 6 meses platicando de esto, de curanderas, de brujas, de guerreras, de hechiceras, de chamanas, y es verdaderamente un gran tema. Esto vamos a empezar a hacer una definición o una separación, ¿no? Vamos a separar lo que son las sociedades matrilineales y lo que son las sociedades patrilineales. ¿Esto qué quiere decir? Que vienen por vía de madre y por vía de padre, ¿no? Entonces se forman las sociedades matriarcales y las sociedades patriarcales. Nosotros, el siglo y la cultura occidental, que viene de una tradición judio-cristiana, se ha desarrollado a través de sociedades patrilineales o patriarcales. Pero en la antigüedad, en el periodo neolítico de la historia, las sociedades eran matriarcales, en donde el centro, el foco, la línea la transmitía la mujer, ¿no? Era dada por la mujer. Aquí pasa algo verdaderamente fascinante. El rol, la actividad no estaba delimitada por el género, ¿no? Todos participaban y todos contribuían para que la sociedad o el núcleo social o el gremio, bueno, no es gremio, pero es el grupo de personas estuviera bien. Entonces no importaba tu género, no importaba el rol, como dicen en un libro, la mujer no se pasaba barriendo la cueva, ¿no? Sino que todos participaban de la misma actividad, ¿no? Y todo era en beneficio de la comunidad, de la supervivencia de la comunidad, ¿no? No de uno de los dos géneros, ni mucho menos individualista. Ni individualista, no. Eran sociedades en donde la comunidad era lo que importaba, no el individuo. Lo importante era rescatar al individuo. Hay características muy importantes en estas comunidades regidas por un matriarcado o matrilineales. De entrada, son sociedades sedentarias, son sociedades pacíficas, son sociedades agrícolas, en donde se desarrolla mucho. Se piensa, por ejemplo, que la agricultura la descubre una mujer. Y tiene que haber sido, o sea, por lógica, porque pues si los hombres se iban a casar, ¿no? Que eso es lo que se nos ha dicho, ¿no? Y eso es lo que se nos enseñó durante siempre, que ellos salían a cazar y ellas se quedaban. Pues si ellas se quedaban, pues sentaban viendo las plantitas, ¿no? Y cómo crecían, y qué plantita te servía. Cuál te podías comer y cuál no. Y cuál no, y qué te hacía bien para tal o cual cosa. Entonces ellas empiezan a tener un gran conocimiento sobre herbolaria. Y le vamos sumando puntitos, ¿no? O sea, descubren qué planta se come, cómo cultivarlas, cómo hacerlas crecer, cómo hacerlas productivas. Entonces, toda esta parte le va dando a la mujer un bagaje de conocimiento. Muy importante. Muy importante,
muy Para la importante supervivencia, para la para la- supervivencia ajá. del grupo, ¿no? Porque estamos hablando de que estas son comunidades. Alguna vez hablamos que el cerebro solamente puede relacionarse con 150, puede tener socialmente hablando 150 contactos, ¿no? Y esta será pues más o menos el número de comunidades, pero 150 individuos son muchos, Sí. ¿no? Y hay que procurarles un bienestar y una, ¿no? Y en este periodo, obviamente, hay ciertos elementos que resultan todavía mágicos, que resultan todavía inexplicables. Y uno de ellos es la fertilidad. Y no nada más me estoy hablando de la fertilidad de una la mujer. Estoy hablando de la fertilidad de la tierra, ¿no? Estoy hablando de esta capacidad que tiene la tierra de generar el alimento, de generar el sustento para alguien, ¿no? Entonces, pero es algo que no se conoce, es algo que todavía resulta como un elemento mágico. Desconocido. Desconocido. Ajá. ¿Cómo es que se hace? ¿No? Entonces, la mujer en este punto tiene un papel preponderante, porque es ella la que da la vida, ¿no? Ella es la madre tierra. Ella representa todo La madre naturaleza. la madre naturaleza, exactamente, ¿no? Entonces, súmale todos estos detallitos, si le quieres llamar, que se le van acumulando a la mujer, que la van haciendo cada vez un ser totalmente diferente al hombre, excepcional y con cualidades que el hombre no tiene, con cualidades mágicas que el hombre no tiene, ¿no? Entonces esto hace bueno, la mujer no solamente sea capaz de curar el cuerpo, sino puede curar la mente, puede curar el espíritu, porque además llega hasta ahí. Una chamana era aquella que te curaba pues desde adentro. Desde el alma, ¿no? Desde el alma. Prácticamente. Exactamente. Pues, psicóloga, psiquiatra, coach. Exactamente, exactamente, sí, hoy sería el coach, Ajá, ¿no? sí, Hoy sería. sí. Y somos muy buenas hablando, y somos muy buenas escuchando, ¿no? Y somos muy buenas muchas veces empatizando, ¿no? Sí. Muchas veces somos, hacemos sin tener la profesión, sin haber estudiado, sin estar capacitadas, prestamos oídos, Sí, ¿no? sí, Simplemente sí, sí. por empatía, Claro. ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cuándo cambiamos a la sociedad patriarcal? Pues esto es un proceso, ¿no? En la historia se forma un arquetipo, ¿no? Una idea a lo largo de las diferentes culturas del desarrollo de la humanidad, se forma un arquetipo de la diosa madre, ¿no? Este arquetipo de la mujer que representa la naturaleza, pero además se encuentra en todas en Mesopotamia, en Egipto, en todas las culturas antiguas se encuentra esta figura, y pues empieza a evolucionar. Llega un elemento muy importante que es la guerra, ¿no? La guerra hace un parteaguas. Estas sociedades matriarcales eran sociedades pacíficas, y cuando empieza a migrar hacia una sociedad patriarcal, el elemento de la guerra y la violencia se introduce dentro de la sociedad y empieza a relegar ahí un poco a la mujer. Pero fíjate, curiosamente, por primera vez en la historia, en la literatura, donde se registra esta superioridad del hombre sobre la mujer, es en la Ilíada, es con Homero. Homero lo plasma, y lo plasma para la posteridad, y se lo creen además, ¿no? Y están muy convencidos de este elemento viril del hombre, de esta fuerza, de esta agresión, y que va a la guerra, exactamente, y que va a salvar a Helena de Troya, y pobrecita, ella tan pobrecita, débil. ¿No? Tan débil, exactamente, y va a salvar, y toda esta historia, es ahí en la Ilíada donde esto se manifiesta. Ay, condenado. Sí. Y ahí empieza esta ruptura, Sí, esta idea de que el hombre es superior, por arriba de la mujer y va es por más fuerte, exactamente, es más racional, y nos venden que eso es más importante. Exacto, eso, y la idea se vende de que eso es lo importante y que de ahí pues se va a desarrollar mejor la sociedad. Y luego además va pasando la historia y van pasando los acontecimientos y llegamos al cristianismo, ¿no? Pero previo al cristianismo, toda esta idea del paraíso de Eva, que es la que pone en tentación con Adán, toda esta tradición judía, ¿no? Es la tradición judeocristiana, en donde Eva es quien pone a Adán
lo tienta para bajar pecar. a pecar, a bajar el árbol. Y aquí hay un punto bien importante, ¿ok? Es Eva quien le dice que pesque la manzana y se la coma. Lo invita a pecar, lo invita a romper la regla. O sea, Sí. Pandora es la que abre la caja, ¿no? En la mitología griega. Ella es la que abre la caja y en esa caja estaban guardadas todas las desgracias del mundo, ¿ok? Menos la esperanza. Ajá. ¿Ok? Era la única cosa que estaba ahí. Y en esa caja se mantenía la esperanza y todas las desgracias del mundo. Cuando Pandora abre la caja, que es un castigo, porque el fuego solamente le pertenecía a los dioses. Y creo que es Prometeo el que le da el dios a los hombres. Entonces, y Pandora abre la caja, y Zeus se enoja y hace que Pandora abra la caja. Y se derrame y toda se la derrame toda la desgracia. desgracia en la humanidad. O sea, Por es culpa una de la mujer mujer. la que abre la caja y se derrame la desgracia, ¿ok? Pero esas desgracias, ese fuego que estaba tan protegido en el Olimpo por Zeus, esa manzana que Dios había dicho que no tocáramos, no es otra cosa más que el conocimiento. Y es la mujer la que tiene, el conocimiento. Y no viene más que heredado de una tradición matrilineal que se ha pasado de generación en generación, de madre a hija, de abuela a nieta, y así sucesivamente. Y la mujer es aquella la que tiene el conocimiento. Entonces, ¿qué sucede? El hombre quiere ese conocimiento. Y entonces a ti te hago responsable, bueno, a ti no. Sí, no, a la mujer. A la mujer la hago responsable de toda esta maldad, de todo de lo las que... debilidades del hombre, Exactamente. de los defectos del hombre, Ajá. ¿no? De la maldad en el mundo. Sí, tú tuviste la De culpa. las Tú hiciste desgracias. que el hombre que está hecho a imagen y semejanza de De Dios, que es figura masculina. exactamente, que es figura masculina, porque además la mujer está hecha, según la tradición judeocristiana, a imagen y semejanza del hombre. No de Dios. Exactamente, no de Dios. Entonces, por esto le da la posibilidad y la facultad al hombre de someter a la mujer, ¿no? Esto en la tradición judeocristiana, ¿ok? Y bueno, luego llegamos a la Edad Media. Y ahí sí ya rompemos con todo el cuadro porque la misoginia está a todo lo que da. Y es más, hasta un tratado de cómo atrapar las brujas, cómo castigarlas y cómo someterlas se escribe en Alemania con dos teólogos que ni su nombre les quiero decir, pero sí les voy a decir para que nunca lo vayan a leer. Ahorita Eso no se lee. Eso no se lee. Y además el libro es horrible. Imagínate, se llama Males Maleficarium. Ajá. Son dos teólogos, Kramer y Sprenger. Ajá. Y además han de haber sido, bueno, yo creo que han de haber vivido una vida espantosa o han de haber tenido una novia que nunca les hizo caso, o vete tú a saber qué, pero odiaban a las mujeres y entonces todas eran brujas. Sí, por supuesto. O sea, y como de una maldad. Maldad enorme. O sea, esta posibilidad que tenías, el poco ámbito que tenías para desarrollarte, para poder crecer más allá de cuidar niños y alimentar, ¿no? Ellos... También ese te lo coartan. También ese te lo coartan, ¿no? También ese te lo quito, también ese me adueño de eso. Estás totalmente fuera. Las mujeres tenían un conocimiento innato en el punto de vista del curar, del cuidar. Es algo que siempre ha hecho, si lo quieres llamar así, a la fecha. El simple hecho, yo pienso, de tú recibir por primera vez un bebé, pues lo tienes que cuidar. No hay de otra, ¿no? Primero, alimentar. Exactamente. Y los dos saben cómo, el bebé y la mamá. Exacto, en automático se coordinan, ¿sabes? Y por instinto sabes que esto tiene que pasar y ser así. Y luego, bueno, hay que cuidarlo. Entonces, esto desarrolla una gran cualidad en la mujer de saber cuidar, de saber procrear, de saber, procurar salud, bienestar. Exacto, Ajá. Exacto. Y supervivencia. Exacto. Y supervivencia, ¿no? Pero no puedes ir a estudiar medicina. No. No vaya a ser. Exactamente. Entonces, los hombres estudian medicina y ya tampoco puedes curar ni cuidar a nadie. Porque ya hay hombres que lo hacen. Porque ya hay hombres que lo hacen.
exactamente. Es Pero no tremendo. abarcaban esta parte emocional, psíquica, que la mujer sí atendía, Ujú. ¿no? Que la mujer sí veía. Y esto es Agnes en el libro. Sí, claro. Es esta mujer del bosque, esta mujer que tiene este contacto con la naturaleza, que tiene esta visión de la vida, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Me encanta que tocaba la mano de las personas en este punto y se le revelaba la Ajá, persona, ajá, ¿no? Esta sí. intuición de leer perfectamente a una persona. Yo sí conozco quien puede hacer eso. Pues es que yo creo que muchísimas mujeres Sí, hemos nacido o no con eso, pero hay que, muchas veces te lo tapan, te lo ocultan, te lo limitan, y hay mujeres que afortunadamente lo siguen teniendo. sí, claro, y que no les importó y contra viento y marea Ujú, salieron hey, yo estoy aquí, yo puedo ver y hacer y sentir, ujú. ¿no? Sí, eso se me hace Y padrísimo. me parece increíble, de verdad, me parece una gran cualidad, Ujú. un gran diferenciador entre hombres y mujeres. Pues sí, sí, sí es cierto. Yo creo que efectivamente somos diferentes. Sería ideal una sociedad equitativa como esta de la que nos platicaste, Ajá. donde todos tengamos las mismas oportunidades, pero no pretendamos ser iguales. No No, somos. no, 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 Ellos no, no, tienen unas exacto, características exacto. maravillosas, muy buenas, y Y nosotros nosotras otras. otras. Y Ujú. somos Pero vámonos complementarios. respetando, ¿no? Exacto, pero vámonos respetando. A mí me pareció algo verdaderamente increíble. Fíjate, hasta 1957, el Papa Pío XII declara que hombres y mujeres son iguales en derecho y en dignidad. 1957. O sea, antes de eso, cuando menos para la iglesia, la dignidad no era la misma. Y el derecho del hombre y la mujer, pues no era el mismo. Claro, claro, ni a estudiar, Mm, ni a Ajá, votar, ni a salir libremente a la exacto. calle, etcétera. Ni ser, ni tener toda, ni poder desarrollar todo tu potencial y Es, toda tu capacidad, pues no. sí. Y pues seguimos ahí en muchas, hemos avanzado muchísimo, creo que la sociedad en general, no solo las Sí, mujeres, muchísimos hombres que también ven aberrante, exacto, ciertas conductas ajá, y, ¿no? ¿no? Entonces hemos avanzado muchísimo, pero hay todavía un camino larguísimo Larguísimo. para muchas mujeres. En 1960 empiezan todos estos movimientos feministas, ya sabes, en la década de los 60 y los 70 y se empieza a dar un poco de apertura, pero sí se da esta apertura, pero a la mujer se le pone en el lado sexy, ¿sabes? En su lado sexy. Claro, sí, como una apertura sexual que también estaba totalmente negada para ellas, Ajá. pero el movimiento de los 60 te refieres más bien fue en el sentido apertura sexual Y no tanto, o de sino liber... sí le voy a dar valor a la mujer, Ujú. ¿no? Pero sigue siendo, no te estoy viendo como, Ser humano exacto, como ser humano, completo, completo. sino más bien como, Simplemente como esta figura sexy que ajá, es. cuerpo, ajá, Exacto, no una gran melena. Hay una película, por ejemplo, que se llama Hace un millón de años, es de 1966 y es con Raquel Welch. Obviamente, ¿cómo sale Raquel Welch? En un bikini. claro, porque además es la revolución del bikini, ¿no? Como Exacto. si fuera una gran ganancia. Ok, sí, es Ajá. padrísimo, qué bueno que se pueden poner bikini, pero ahí no está la Pero ahí no está el diferencia, ajá, valor, el valor. exacto. Ahí no está el valor. Ahí no es donde está el valor. Esta película de Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, la que es icónica y la que es así Ajá. como ¿cómo le llaman cuando es de cine? Si no es bestseller, la otra. No, no, ay, de culto, Una película sí, de es culto. una Ajá. película de culto, ¿no? Y es de 1968. Ahí por primera vez, ya ves que es como la historia de la humanidad, ¿no? Ujú. Vale la pena rescatar a la mujer. O sea, somos dignas de que nos rescaten, ¿no? Pero es la primera vez en donde vale la pena rescatar a la mujer, a la hembra, Sí, sí, qué cosa. Sí, está muy ¿no? Bueno, ¿y qué pasó con aquel arquetipo en la prehistoria Ajá. de la diosa mujer? Fue evolucionando. Este arquetipo obviamente fue evolucionando a través de la historia y fueron poniéndose... el arquetipo es esta idea
Jung, el psicólogo, es el que crea esta noción de concepto porque resulta que esta idea se desarrolla en diferentes comunidades, en diferentes, y no tenían contacto y sin embargo se desarrollan. Y va desarrollándose, se va transformando, se va ampliando. De hecho, hay en todas las culturas, o sea, en todas las culturas existen estas diosas que son curanderas, que son magas, por no llamarlas brujas, porque a lo mejor se entiende bruja como aquella que es quemada en la hoguera, ¿no? Pero, por ejemplo, en la cultura griega está Hécate, en las culturas norteamericanas, en las culturas originarias de Norteamérica, está Búfalo Blanco, está Morgana en la cultura británica, está Baba Yaga en la cultura eslava. Son todas estas figuras que se desarrollan y tienen las mismas características, ¿no? En uno y en otro lado son estas madre... sí. Dadora de vida. Dadora de vida, ¿no? Coatlicue. Es dadora de vida. Sí. Sí, exactamente. Y está dentro figura. de la mitología azteca, ¿no? Porque obviamente pues todas estas entran dentro del ramo de la mitología, pero hay que recordar que la mitología es la manera de explicarnos el mundo, de entender el mundo. Como la mitología griega, que hay esta cantidad de diosas. Son 7. Importantísimas. Importantísimas. Y cada una representa una faceta de la mujer, ¿no? Es increíble. Sí. Y es como te explicas, ¿no? Tienes a Diana, que es Artemisa, o tienes a Atenea, tienes a Afrodita, tienes a Demeter, Perséfone, o sea... Perséfone me encanta. Igual a mí me encanta, me encanta. Sí, me pero encanta. Son arquetipos con los que describes. Demeter es la madre que busca a Perséfone, ¿no? Y además así se explica el invierno, el otoño, el verano y la primavera. O sea, es increíble, increíble. Sí, y Atenea es la parte racional de la mujer. De la mujer, ¿no? exactamente. Nace del padre. Nace del padre. Nace de la cabeza del padre. Sí, ¿no? sí, eso es maravilloso. De hecho, ahí hay un libro que me regalaste que se llama Las diosas de cada mujer. ¿no? Y es explicarte estos arquetipos de las diosas griegas. Exactamente. Que después los romanos imitan a la mitología griega. Toman. Pero los griegos y los romanos son esta cultura muy, muy machista. Ellos sí relegan a la mujer, ellos sí, la mujer no figuraba y tenías que sobresalir, tenías que ser verdaderamente muy notable, muy, muy notable y romper todos los esquemas y sobrevivir al rompimiento de los esquemas, porque tampoco era fácil sobrevivir a esto para poder sobresalir dentro de esta sociedad, ¿no? Y hay muchas mujeres notables. Notables, a lo largo de la historia, pero son así puntuales. Y contadas, las sacas así, a lo mejor. Yo creo que aquí lo importante es saber ver que la historia se ha escrito y se ha interpretado y se ha hecho desde el punto de vista masculino. Y hasta mediados del siglo XX se empiezan a hacer estudios y se empiezan a hacer... Hay un libro, mira, que de hecho lo voy a tomar porque me parece muy, muy ilustrativo. Se llama El hombre prehistórico es también una mujer, ¿no? Pero todo siglo XIX, todos los estudios y todo este avance científico que se da es en función, lo hacen los hombres, empezando por ahí, y siguiendo por ahí toda la interpretación que se le da es masculina, y todo lo que se encontraba se decía que los cráneos grandes eran de hombres y los cráneos chiquitos eran de mujeres. ¿No? Nada más así. Casualmente. Casualmente. ¿No? Entonces, era como se interpretaba. Sí. Entonces, esto es lo que creo que a lo largo de la historia, pues fue haciendo, y la mujer se lo fue comprando. Pues sí, un poco a fuerza o no. O no, pero pues te lo vas comprando, no, pues es aquí donde me toca, es aquí en donde estoy, es aquí, hasta que pues te sacudes y te despabilas y dices, oye, no, yo también siento, quiero, pienso, ¿no? Exacto, sí. Entonces me parece que es... Sí, por ejemplo, creo que también es bien interesante la historia de María Magdalena, una mujer sobresaliente entre hombres,
¿no? Sí. Y que además la tratan de hacer así, no vaya a ser que alguien piense. Que ella estaría por arriba de San Pedro, Sí, ajá. ¿no? Sí. O sea, O ahí al lado de Jesús. o al lado de Jesús, exactamente. No, es mujer. Exacto, no. Y hay verdaderamente grandes mujeres que tuvieron que romper los esquemas. Sí. Sí. O sea, Es que tuvieron que difícil. salir de donde estaban y romper el esquema y enfrentarse a un mundo hecho y dirigido por hombres. Ujú. Y con pocas ganas de Y compartir con muy poquitas todo esto ganas. con las mujeres. Muy poquitas ganas. Sí, pues sí, es la historia y más o menos creo que los roles se están reacomodando. Somos una generación un poco de cambio, ¿no? Donde Sí. el rol, bueno, ahí se nos medio cuatrapeó, porque ahora trabajamos Sí. mucho. Sí. Este, Y quieres demostrar todo. Ajá, quieres hacerlo todo. Porque... Y verdaderamente de repente dices, no, o sea, estoy agotada. Ajá, sí, sí. Pero no físicamente, emocionalmente. Sí, porque realmente sí, tenemos una capacidad muy grande, pero pues no, tampoco, ¿no? Es para hacerlo todo. Sin embargo, regresando un poco a estas dones que tenía Ajá. Agnes, de sanación, de curación, todo este conocimiento de las hierbas, de eso no se ha perdido jamás. No. Lo traemos, ¿no? Tú sabes qué tecito darle a Ajá. tu nieto cuando está tosiendo o ¿De más? ronquito, o seco, o con flema, etcétera. ¿No? Todas sabemos. Sí. No a profundidad, ojalá lo No. supiéramos. Sí, claro que no. Pero es algo que no se nos puede quitar. Sí, lo no. traemos en el ADN. Totalmente, ¿no? totalmente. Entonces la intuición, la sanación, la feminidad van como muy de la mano en la vida, Sí. ¿no? A lo Sí. largo de la historia. Entonces, y en la actualidad también hay disciplinas, por ejemplo, la homeopatía, la fitoterapia, medicinas alternativas, siguen rescatando conocimientos ancestrales y siguen usándose pues con sus resultados, los suyos. Sí, ¿no? las flores de Bach, por ejemplo, ¿no? ajá. O sea, todo este tratado, la aromaterapia, todo. Generalmente son mujeres quienes desarrollan todas estas alternativas a una medicina tradicional, Sí, ¿no? sí. Entonces, y se va revalorizando, ¿no? Este poder sanador de las mujeres. Creo Ajá. que se está revalorizando, creo que estamos viviendo una época linda al respecto. Sí. Un poco de retomarlo y pues ojalá que volvamos a aprender. Sí, ojalá y volvamos a aprender. Y pues bueno, yo creo que el capítulo llega hasta aquí el día de hoy, ¿no? Sí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram. Tenemos cada lunes un capítulo nuevo, ¿no? En YouTube y en Spotify nos pueden ver. Y recuerden nuestra frase para que cada vez que salgan compren un libro. Así es, entre las páginas de un libro, las ideas no tienen límites. Nos vemos el siguiente lunes. Muchas gracias. Bye, Chao. Rocky. Bye. Este programa está patrocinado por Incuadra Marcos, sucursales San Jerónimo, La Condesa y Plaza Lilas. Y por el Colegio Bristol en Jurica, Querétaro.